La jornada de ayer fue magnífica, se dieron claves muy estimulantes con las que poder seguir pensando. Reíamos incluso Isabel, Jordi y yo diciendo que a lo mejor tendría nuestras ponencias algo de la ponencia de la marmota, en el sentido de que forzosamente vamos a recuperar algo de las cuestiones que se trataron ayer, pero en fin, miraremos a ver si podemos introducir matices nuevos. Justamente por el hecho de que ayer prácticamente se tocó casi todo lo que hay que decir en torno al tema que está motivando el Congreso, me estaba planteando si no sería más interesante que hablara de mi propia experiencia como profesor en una universidad online, de hecho la primera de todo el mundo, y no lo digo con orgullo, sino simplemente porque es así, y qué efectos ha tenido eso en un proceso de subjetivación docente, en los modelos de trabajo, en la evolución que ha podido tener el propio modelo pedagógico de la universidad, que ha tomado de los modelos norteamericanos, que ha inventado como algo propio, ¿no? En qué puede estar a la vanguardia, y hablar de muchísimas cosas. Les comentaba que observo a mis compañeros, a mis compañeras, a mí mismo, y a veces nos vemos como figuras un tanto tristes, en la medida en cómo se nos ha ido proletarizando para adaptarnos a lo que supone ese modelo de escuela, y entendamos por escuela cualquier centro formativo de los diferentes niveles del sistema educativo, pues eso, una escuela sin muros. Pero bueno, no hablaré de mí. Así que cuando pienso, ¿no?, en el momento en el que hace apenas 4 años nos confinaban en casa a raíz de la irrupción del COVID y se cerraron las escuelas de medio mundo, hay quien decretó el fin definitivo de la escuela tal y como la hemos conocido hasta ahora. Aquel cierre, la verdad es que obligó a ensayar otras formas de trabajo escolar y puso en acto la posibilidad de vivir sin escuela. De repente el mundo de la educación se hallaba ante la oportunidad de llevar a cabo un experimento a gran escala en el que un acontecimiento aparentemente contingente, otra cosa es cómo se gestionó todo aquello, permitía organizar por fin la escuela sin muros, ¿no?, ese sueño húmedo que tuvieron muchos en los años 60, ¿no?, Marshall McLuhan, etc. Pero si es posible pensar en una escuela sin muros, es porque antes se la ha vaciado. Esto lo explicó muy bien Concha Fernández Martorell en el aula desierta hace unos años, al denunciar la inflación de discursos sobre la crisis escolar elaborados desde los despachos de los expertos, las declaraciones de los políticos y el sensacionalismo mediático, que, como sabéis, nunca deja de hablar de la violencia en las aulas, del malestar docente, de los malos resultados del informe PISA, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, ese discurso tenía un efecto inmediato, que es desviar la elección de centro de las familias hacia los centros concertados y privados, ¿no?, concentrando la población desfavorecida, de origen inmigrante, etcétera, en los centros públicos. De esta forma se contribuía, a través de ese discurso, a privatizar la enseñanza, consolidando la doble red de centros mediante dinámicas de segregación social y educativa que no han hecho más que agudizarse. Los discursos sobre la crisis de la educación no han cesado y, por el contrario, vemos cómo se han intensificado más que nunca. Y esa crisis adopta hoy múltiples formas y remite, sin duda, a una realidad educativa que presenta muchos déficits, entre otras cosas, porque asistimos a una degradación premeditada de todos los servicios públicos, fruto de la aplicación de las políticas neoliberales de los últimos años, ¿no? Claro, todo ello ha llevado a una escuela, o a que la escuela sufra una crisis de legitimidad. Sin embargo, no podemos dejar de preguntarnos, tal y como hacía Concha Fernández Martorell en el aula desierta,
hasta qué punto proclamar insistentemente la desintegración del entorno educativo no es una forma de colonizarlo. Los signos de esa colonización podemos identificarlos con mucha claridad cuando analizamos los elementos de una agenda política en materia de educación dispuesta a llevar a cabo toda una serie de reformas aceleradas, ¿no?, de todo tipo. Ayer se apuntaron muchísimas en torno a la organización, el gobierno y el funcionamiento del sistema educativo, pero también en torno a las metodologías didácticas, al currículum, a la capacitación docente y más recientemente al acceso de todos a las tecnologías de la información. Y estoy leyendo simplemente el prólogo de la LOMLOE. ¿Qué tipo de escuela se pretende construir con esos cambios? Bueno, Christian Laval, en La escuela no es una empresa, decía que si se ponen en relación las tendencias sociales, culturales, políticas y económicas de los últimos decenios, se podía observar la configuración de un modelo escolar neoliberal. Pero él mismo insistía, y creo que es interesante subrayar, que la educación pública es también un campo de fuerzas, ¿no?, una confrontación de grupos de intereses y una lucha continua de lógicas y de representaciones. Es importante, entonces, pensar cómo se construyen esas representaciones, cómo se ha producido, por ejemplo, la configuración histórica del discurso crítico en torno a la educación, o cómo se representan los problemas, tanto políticamente como científicamente, ¿no?, con sus bases empíricas, con sus evidencias, con sus correlaciones estadísticas, perfectamente compatibles con una emocionalización de los discursos, por ejemplo, cuando se apela a los derechos de la infancia, a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en definitiva, para justificar siempre la necesidad pedagógica de un cambio de modelo, extendiendo la creencia de que lo que da sentido a esos problemas, a esa representación de esos problemas, es justamente la búsqueda de soluciones eficaces e innovadoras. Y ahí radica una de las claves fundamentales para entender los procesos que pretenden conducir a la institución escolar hacia el modelo que vimos despuntar especialmente durante la pandemia. Un momento en el que confluyeron todas esas representaciones, así como una serie de respuestas y soluciones en las que la industria tecnológica y digital logró imponer sus imaginarios de futuro y progreso, conscientes además de hallarse ante la oportunidad de, bueno, llevar a cabo la conquista definitiva de los mercados educativos. En este contexto, resulta crucial cuestionar los discursos hegemónicos que naturalizan esa mercantilización de la educación, aunque se presente bajo proclamas de renovación pedagógica o con las mejores intenciones reformadoras. Sería oportuno incluso hacer un breve repaso, y no me extenderé en ello, en torno a la construcción histórica de los discursos críticos de la educación y analizar cómo han servido para justificar la necesidad de ejecutar todo tipo de reformas. La crítica, por ejemplo, a la escuela tradicional se ha convertido en uno de los recursos argumentativos más utilizados a la hora de legitimar todo tipo de cambios, ¿no?, de renovación pedagógica. Empezó, como sabéis muy bien, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX con el movimiento de la Escuela Nueva. Por supuesto, ella se proclamaba como nueva y por lo tanto había algo a lo que oponerse, que era lo viejo, lo antiguo, lo tradicional, cuyos diagnósticos y propuestas siguen reivindicándose hoy para promover, y aquí hablo comillas, un sistema educativo avanzado. Nótese que acabo de utilizar una de las expresiones promocionales del proyecto de Escola Nova 21, que se lanzó en el año 2016 por diversas organizaciones privadas, entre las que participaba la universidad a la que pertenezco, aunque como figurante, con el objetivo de catalizar la voluntad de cambio educativo mediante la apropiación histórica de un movimiento que concita grandes simpatías entre los educadores más comprometidos con la renovación pedagógica y la transformación social. Existen, por tanto, unos hilos de continuidad en la crítica
a la escuela tradicional, sin necesidad de hacer referencia a los contextos históricos de uno y otro momento. Basta con señalar, ¿no?, las analogías respecto a los modelos pedagógicos que hay que superar. Basta también con actualizar las propuestas metodológicas más atractivas, pero vaciándolas, y ayer lo apuntaba muy bien Andreu, de cualquier carga política, ¿no?, de cualquier intencionalidad política. Entre otras cosas, porque se parte de la confianza de que el valor, a mi entender, de un legado pedagógico un tanto idealizado por la propia memoria histórica facilitará el camino de su aceptación. Un uso similar de esa noción de escuela tradicional, convertida en un significante vacío con el que construir las identidades pedagógicas reformadoras, incluso las más radicales, lo encontramos también en las aportaciones de la sociología crítica, de la pedagogía crítica, del movimiento desescolarizador, de la pedagogía alternativa o la educación libre, bueno, todas las etiquetas que queráis. Pero menciono especialmente aquellas perspectivas que han podido trazar una agenda crítica desde una posición progresista, y disculpar el adjetivo socialdemócrata, ahora que tenemos a nuestro héroe reflexionando, contra el modelo de la escuela tradicional, pero que hoy funcionan como discursos en disputa que se adaptan de manera fluctuante con diferentes premisas, siendo utilizados por enfoques que no comparten los postulados de las corrientes que inauguraron la saga del pensamiento crítico de carácter macrosocial en el campo pedagógico. Por supuesto, habría que añadir toda la crítica de la agenda neoliberal, pero no voy a entrar en ello. Lo importante es señalar aquí que la crítica a la escuela acaba produciendo una serie de categorías y marcos conceptuales cuya sedimentación adquiere un significado político y pedagógico específico en función de la articulación discursiva que llevan a cabo los movimientos que pugnan por colonizar el espacio educativo. Y no es de extrañar entonces que diferentes actores políticos, educativos, financieros y empresariales intenten apropiarse de esos discursos que fueron elaborados y siguen siendo elaborados todavía hoy con sus múltiples diferencias, por supuesto, pero en todo caso en un sentido emancipador, para promover otras agendas e imponer otras narrativas. Las huellas de esos discursos ofrecen sentidos disponibles con los que legitimar, a partir de un juego de oposiciones binarias, ¿no?, lo nuevo, lo viejo, etcétera, diversas tentativas de renovación. La crítica escolar funciona, pues, como una lógica argumentativa que acaba ejerciendo una presión enorme sobre la realidad educativa, asentando la idea de que esa realidad debe ser transformada. Y esa transformación no solo se presenta como necesaria, sino sobre todo como un imperativo inevitable, momento en el que se activa un nuevo orden del discurso, que es el de las respuestas que hay que dar a un estado de la educación en crisis. Quien domine los imaginarios de esas respuestas va a ganar la partida, ¿no? Claro, si la crítica legitima el cambio, pues entonces solo hay que imaginarlo. ¿Cómo? Innovando. Apelar a la innovación, que es uno de esos términos procedentes del mundo empresarial que, como tantos otros, ha acabado transfiriéndose al campo educativo, es apelar a la mejora, al progreso, porque innovar es actuar, ¿no? Es un modo de intervenir en la realidad. Es un modo de producir cosas nuevas, de provocar un cambio de paradigma. Claro, ¿quién puede permanecer inmóvil ante esa crisis de la educación de la que se nos habla día tras día, ¿no? ¿Quién puede permanecer inmóvil ante los desafíos sociales contemporáneos? Innovar no es solo crear, sino una forma de proyectarse al futuro, una forma de avanzar. Nos hallamos, por tanto, ante un concepto que tiene una fuerte connotación normativa, de deseabilidad social y de positividad, porque sobre todo hay que hablar en esos términos, en términos positivos, y no habrá
no encontraréis instituciones que no quieran verse asociadas de un modo u otro a la promoción justamente de la innovación. Claro, ¿va a ser la escuela una excepción? Pues no. La ideología de la innovación, porque hay que tratarla así, como una ideología, proporciona en el contexto actual el marco discursivo del que cabe esperar la provisión de soluciones deseables. A través de ese discurso se promueven una serie de prácticas y políticas educativas que buscan introducir cambios radicales en los sistemas educativos. No nos hallamos, por tanto, ante una narrativa neutral, sino que está impregnada de intereses políticos, económicos y culturales que buscan consolidar ciertas formas de poder y control en el ámbito educativo. Por supuesto, se nos puede decir, y con toda la razón, que la innovación pedagógica ha jugado un rol primordial en la construcción de los sistemas educativos contemporáneos, que ha devenido un elemento estructurante de la práctica educativa, que ha tenido un carácter predominantemente, y disculpar el anglicismo, pero se utiliza hoy y habrá que citarlo, bottom-up, ¿no? Es decir, que es impulsada por el propio profesorado como un rasgo inherente a la práctica educativa. Sí, eso es cierto. Pero en la actualidad el discurso de la innovación es promovido desde la acción política gubernamental y, por lo tanto, desde la regulación pública, con el objetivo de modernizar sus sistemas educativos y mejorar sus resultados. Y solo eso, de entrada, nos tiene que poner un poco en alerta, ¿no? Si hablamos de ideología, es porque la innovación moviliza formas concretas de hacer, ¿no? Formas concretas de hacer, de pensar, de ser incluso, mientras se realza y confiere autoridad a determinados agentes sociales, empresas, instituciones, centros de investigación centrados especialmente en el desarrollo y difusión de nuevas tecnologías, etc. Y se invisibilizan y desdeñan otros. De hecho, tal y como demuestra Eduard Aibar en el culto a la innovación, la ideología de la innovación toma como modelo de referencia la innovación tecnológica, que actúa como paradigma y suministra los parámetros esenciales para evaluar el resto de innovaciones debido a su carácter transformador y siento otra palabrota, y disruptivo, ¿no? Sin olvidar el rendimiento económico que puede producir gracias a su capacidad de difusión potencial y de escalabilidad. En el campo educativo, este hecho sitúa la tecnología como la mejor opción para el cambio, ¿no? El único capaz de producir al menos cierta apariencia de renovación a fin de superar un modelo de escuela que se considera obsoleto, ¿no? Propio de otro tiempo. Ofrece, por ejemplo, una infraestructura, ¿no? Una base material, algo que podemos ver, conectividad, hardware, software y sobre todo un universo proyectado en la pantalla. Un universo proyectado en la pantalla que ya está incrustada en nuestra experiencia humana y que, por lo tanto, bueno, pues solo hay que darle una continuidad a otra esfera de la realidad. A partir de ahí, pues solo hay que diseñar la nueva forma escolar, ¿no? Capaz de autoafirmarse a sí misma como un producto más de las plataformas digitales que conforman el mundo online que habitamos todos y todas, ¿no? Sin embargo, ¿no? Y tal y como vimos sobre todo ayer, la innovación tecnológica, lejos de que pueda presentarse desde una racionalidad científica neutral, forma parte de un marco discursivo de acción que produce efectos políticos. De entrada, ese marco se encarga de definir y representar los problemas. Pero la principal virtud del discurso de la innovación tecnológica destaca sobre todo por su oportunismo a la hora de simplificar cuestiones que son tremendamente complejas, ¿no? En las que intervienen numerosos actores y elementos que sin duda producen muchísima incertidumbre. En definitiva, simplifican a asuntos técnicos, bueno, relativamente simples y acotados,
que pueden ser resueltos mediante la aplicación de la tecnología adecuada. Bueno, es el milagro del solucionismo tecnológico del que ya hablamos ayer, ¿no? Lo que observamos es que ese solucionismo tecnológico funciona como un a priori. Predetermina las respuestas, proyecta la dirección de las transformaciones que hay que llevar a cabo y, en tercer lugar, establece el marco, el campo de las posibilidades con las que poder organizar la totalidad. Es, por lo tanto, también un a priori político. El solucionismo tecnológico aplicado a la educación, bueno, lo conocemos muy bien, ¿no? Se manifiesta de diversas maneras. Ayer los compañeros y compañeras, especialmente del sindicato, de la USTEC, marcaron cómo se lleva a cabo, porque lo sufren en sus propias carnes, ¿no? Pero hago un repaso muy sintético. En primer lugar, mediante la adopción de tecnología como solución universal, sin considerar si realmente se ajusta a las necesidades pedagógicas del entorno educativo que incorpora esa tecnología. En segundo lugar, otorgando la centralidad del enfoque didáctico y el modelo educativo a la introducción de dispositivos tecnológicos, ¿no? Los cacharros de los que hablaba Isabel, de software, de aplicaciones y plataformas digitales, sin tener en cuenta cómo deben integrarse esos recursos en las prácticas pedagógicas, en cualquier caso, para promover procesos de enseñanza significativos. En tercer lugar, sobreestimando, pero muy mucho, su capacidad a la hora de proporcionar recursos educativos a aquellos que de otro modo no tendrían acceso, así como a la hora de hacer frente a los desafíos que plantea la equidad y la igualdad de oportunidades en relación con las infraestructuras, con la capacidad docente, con las condiciones socioeconómicas y culturales del alumnado, etcétera, etcétera. Y finalmente, aprovechando sobre todo la falta de una evaluación crítica no sujeta a la propaganda, ni, por supuesto, al entusiasmo de los creyentes en torno a su verdadero impacto en la mejora de la enseñanza y la adquisición de los aprendizajes del alumnado. Claro, en un contexto de digitalización generalizada de la sociedad, y no olvidemos que el Foro Económico Mundial, que se reúne en Davos cada año, y a ver si cae ahí un par de bombas algún día, en el año 2021 decretaron el Gran Reset, ¿no? El gran reinicio del mundo. ¿Por dónde tienen que empezar? Por la educación. La pandemia allanó el camino y uno no puede sentir más que una profunda vergüenza al ver el rol subsidiario que adoptaron las administraciones públicas a la hora de proveer tecnologías digitales, favoreciendo la capacidad de influencia y el monocultivo oligopólico de las grandes corporaciones. Es que ya no es ni indignidad, es vergüenza, es ver la cutrez, la falta de criterio de esa clase política que se ha dejado fascinar por las promesas tecnológicas. Y no porque la digitalización conecte muy bien con el discurso de la renovación pedagógica, ¿no?, de una institución educativa que es criticada constantemente por ser excesivamente homogénea y normalizadora. Claro, no hay marcha atrás porque lo que se propone es un entorno de aprendizaje adaptativo y personalizado, ¿no? Un entorno en el que aparentemente hay una capacidad de tratar la singularidad de cada estudiante, respetando sus intereses y capacidades diversas mediante una elaboración permanente de su perfil individual. Los expertos aseguran que las nuevas herramientas, ¿no?, de la inteligencia artificial, de generación de contenidos, facilitarán una formación más innovadora, flexible y ajustada a las necesidades de los estudiantes. Porque de eso se trata, ¿no?, de poner al estudiante en el centro, y se utiliza como una coartada moral
Y avanzan todo tipo de tendencias. Avatares que darán clase con el idioma nativo de todos los alumnos. Automatización de tareas para crear contenidos, preparar unidades didácticas o llevar a cabo la evaluación de los estudiantes. Aplicaciones que permitirán crear herramientas educativas de inteligencia artificial personalizadas. Explotación de datos para optimizar la evolución de los aprendizajes. Playlists de cápsulas formativas especializadas y reprogramables, sin mediación humana alguna, con las que ya se está invadiendo, de hecho, todo el mercado de las microcredenciales, que es la que abastece lo que llamamos la formación a lo largo de la vida, y un largo etcétera. Bajo la lógica de la aprendizificación, como dice Gerbiesta, en la que la competencia de aprender a aprender se ha erigido en el pilar de todo el sistema educativo, las tecnologías digitales se presentan como el apoyo imprescindible de un escenario instruccional centrado en la actividad del estudiante y la consecución de metas de aprendizaje, cuyo objetivo reside sobre todo en que se optimice el rendimiento individual del aprendizaje del alumnado. Una lógica que conecta muy bien con el ethos, llamemos emprendedor, ¿no? e individualista de nuestra época, y que tiene en la escuela el espacio privilegiado para incorporarlo en el proceso de subjetivación, donde la promoción de los talentos singulares y la superación personal se defiende como un derecho que la educación tiene la obligación de fomentar. Claro, llegados a este punto, podríamos preguntarnos, ¿no? Y esto nos interpela a cada uno de nosotros y nosotras, si es posible redescubrir de algún modo la escuela. A pesar de los cargos que pesan sobre ella y de todos los procesos imparables vinculados a la innovación tecnológica, creo que hay ciertas señales que merecen ser tenidas en cuenta. Si pensáis, cuando hubo que cerrar la escuela durante la pandemia, muchos jóvenes salieron en su defensa y no lo hicieron para poder ver de nuevo a sus compañeros y compañeras, sino porque intuyeron que en ella se juega un sentido existencial que no es fácilmente sustituible por las plataformas digitales y las redes sociales. Y sé muy bien de lo que hablo porque trabajo en una universidad online. No voy a mistificar la universidad presencial. Pero esto nos tiene que hacer reflexionar. Claro, la escuela, a diferencia de esos entornos de aprendizaje innovadores, y pongo entre comillas porque es la jerga de la OCDE, proporcionan las tecnologías educativas y sus ambientes virtuales, ¿no? tan presuntamente personalizadas y personalizables. La escuela ofrece otro tiempo, la escuela ofrece otro espacio, un tiempo-espacio especial, un tiempo-espacio separado que hace posible la reunión colectiva, lo mencionaba antes Isabel, y corporal entre las generaciones, un tiempo-espacio que no está personalizado. Así nos lo recuerdan Jean Machelain y Martin Simons en Defensa de la Escuela, cuando definen la escuela como un tiempo y un espacio que no está centrado en la persona, y esto me parece fundamental poderlo subrayar, sino que gira en torno a un conjunto particular de mundos que se revelan a través del trabajo escolar. La escuela no funciona como un lugar de aprendizaje personalizado. No ofrece un mundo construido a la medida de cada estudiante. La escuela es un lugar en el que la experiencia de sentido lo otorga tanto el trabajo que se lleva a cabo en ella, como la forma que adopta ese trabajo. Es a través de ese trabajo escolar que uno experimenta la capacidad de participar en este mundo, descubriendo y habitando otros mundos y, por tanto, la posibilidad de empezar a pertenecer a este mundo, que siempre, a mí me parece, es más interesante que estar pendiente de sacar el máximo rendimiento individual del propio talento y potencial. Habrá que pensar, pues, qué formas debe adoptar
ese trabajo escolar si queremos que las nuevas generaciones puedan sentir que pertenecen a este mundo, encontrando otra fuente de sentido a su formación. Claro, quizá sea menos personalizada, pero está en nuestras manos que pueda llegar a ser más bella y enigmática que la que pueda ofrecer cualquier innovación tecnológica de una startup de estas sobrevaloradas o los algoritmos y el Big Data de las plataformas educativas que están colonizando hoy el espacio educativo. Pues ya está.